Muy buena noche tengan todos ustedes. Para mí es un gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Eder, de la librería cristiana Sola Gracia, y les voy a pedir de favor que compartan esta transmisión y vamos a esperar a que más contactos se unan a la transmisión y juntos aprendamos hoy qué es el liberalismo. Así es que, por favor, les voy a pedir que compartan y que nos escriban de dónde nos están viendo. Vamos a dar algunos minutos, algunos segundos para que así lo hagan y más audiencia tengamos en esta noche. Gracias a Dios, ayer tuvimos nuestra primera sesión de 6, una sesión que fue muy buena, porque estuvimos hablando acerca del cristianismo y la política y el cristiano, si existe alguna relación entre ellas, y fuimos contestando nuestro hermano Alberto algunas interrogantes de las más usuales dentro del cristianismo relativo a la política. Así es que te voy a pedir de favor, querido amigo, que nos estás viendo en este momento, que compartas la transmisión y que juntos tengamos este tiempo en el que aprenderemos muchas cosas. Bueno, voy a compartirlo en mi perfil personal antes de que le demos la bienvenida a nuestro hermano Alberto Mansuetti. Así es que compartan, por favor. Y ok. Hoy tenemos de invitado a nuestro hermano Alberto Mansuetti. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Eder. Buenas noches para todos los que nos están siguiendo. Feliz noche. Buenas noches en Bolivia, México, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, y varios estados en la República Mexicana y fuera de la República que nos están siguiendo en este momento, hermano. Y bueno, vamos a pasar algunos comentarios aprovechando este tiempo. A José Armando Mascoso. Hola desde la República Liberal de Bolivia. Saludos a todos los liberales y a los que hacen política de verdad. Saludos desde Rafaela, Argentina. Rui Córdoba. Marco Cote, saludos desde Veracruz, México. Y varios hermanos se están conectando en este momento, hermano. Vamos a aprovechar estos minutos que son valiosos. Eleazar Olvera, María Ledesma, Emi Morales, Josué Briceño, Armando Pacheco, Cristina Hicks, Diego Contreras, Emil Morales, Josué López, Mauricio Jiménez, Lenin, Hernando, Emil, Cecilia, Edgar León Vázquez, Samuel López, Eden Álvarez, Eleazar Olvera, Alberto Taylor, Víctor Velázquez, Rebeca Barradas, Alfonso López, etcétera, Alan Sánchez, mucha audiencia, hermano. Qué bueno, qué bueno. Esto quiere decir que hay hambre de conocer qué es el liberalismo, hay hambre para conocer cuál es la verdadera política que el cristiano debe de aprender, hermano. Así es. Por cierto, esta mañana me volvieron otra vez a mensajear alguien que escuchó en diferido la sesión de anoche. Me vuelve a mensajear con siempre lo mismo. ¿Cómo usted se va a meter a formar un partido político si nuestro Señor Jesucristo nunca se metió a formar un partido político? El que me decía eso yo lo conozco. Y él se metió a formar una banda de música. Entonces yo le decía, mira, el Señor Jesucristo nunca se metió a formar una banda de música, entonces ¿por qué tú lo haces? O sea, y tenemos otro amigo en común que se metió a formar un equipo de fútbol. Entonces yo le digo, bueno, sí, hermanos en Cristo.
Me critican a mí por meterme a fundar partidos políticos con el argumento de que nuestro Señor Jesús nunca lo hizo, bueno, tampoco un equipo de fútbol. O sea, es no entender, y es grave. Cristianos que no entienden quién es nuestro Señor Jesucristo, el trabajo de la obra de la redención por todos nuestros pecados y demás, es muy, muy lamentable la instrucción que imparten en las iglesias, se olvidan de puntos muy básicos. Y bueno, pero vamos a remediar eso, hermano. Vamos a remediar estos videos, van a salir en el canal YouTube que tenemos en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para que la gente no esté tan en la ignorancia. Adelante, Ed. De hecho, hermano, fíjese que algo que mi esposa, que también le gusta mucho este tipo de temas, me platicaba es que ella se reunió por mucho tiempo en una iglesia en el estado de Veracruz y dentro de esa denominación a la cual pertenecía su iglesia local, un hermano trató de incursionar al tema de la política, lo invitaron a formar parte de una elección en México y lo que sucedió fue que a este hermano lo disciplinaron. Lo disciplinaron porque dentro de las reglas, dentro del conocimiento que tienen las iglesias en esa denominación, pues no era bien visto, ¿no? Y desafortunadamente, pues bueno, pobre del hermano lo disciplinaron y estuvo mucho tiempo sin participar activamente en las actividades de la iglesia debido a que el argumento de los ancianos era que no podía involucrarse en temas del mundo. Bueno, eso es, hay un artículo muy bueno en Contramundum que usted puede mirarlo, de Mark Rusduni, que se llama ¿Cómo el cristianismo se marginó a sí mismo? Búsquelo por Google, está en PDF en Contramundum. ¿Cómo el cristianismo se marginó a sí mismo? O sea, de un lado, una fuerte corriente humanista secular y después socialista dentro de lo que es la cultura y la política de nuestros países, marginaron al cristianismo en el sentido de que le dijeron, y todavía le dicen a la gente, ustedes los cristianos no pueden hablar de política, porque ustedes no son racionales, ustedes se guían por la fe no es racional. La discusión pública es racional. Luego ustedes no pueden participar en la discusión pública. Esto ha sido gravísimo. Tenemos más o menos 100 años en esta posición. Arrinconados, expulsados de la plaza pública. Y el problema más grave no es ese. El problema más grave es que el cristianismo se marginó a sí mismo con ese dualismo, ¿no? Que lo explica muy bien Mark Rusduni en el artículo Cómo el cristianismo se marginó a sí mismo, el dualismo de entender el cristianismo como una cosa separada de la política, la educación, la cultura, los negocios, etc. Una cosa separada, ¿ok? Relacionada con el mundo del más allá, y entonces te ponen al cristianismo más o menos en la misma categoría que la astrología, la quiromancia, o cualquier creencia irracional de ese tipo, y lo peor es que los cristianos lo aceptan. Los cristianos aceptan, por ejemplo, que la fe no es racional. Aceptan, con lo cual están negando la Escritura, porque la Escritura dice claramente que usted tiene que estar preparado para dar razón, óigame bien, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Okay? Entonces, pero le dicen que no. Entonces es la arremetida antiintelectual dentro del campo de las iglesias, ¿okay? que ha tratado muy bien el pastor Sugel Michelén y también John MacArthur, ¿no? La guerra contra la razón y todo eso. Entonces, como le digo, Eder, yo estoy muy agradecido contigo y con ustedes allá que brindan esta oportunidad de aclarar las cosas, que son ideas extrañas, extravagantes, que nunca fueron de la corriente principal, digamos, del cristianismo,
en toda la era cristiana, desde el siglo I hasta fines del XIX. Son cosas que entraron y, como digo, infecciones intelectuales, ideológicas, y si se quiere espirituales también, infecciones espirituales, porque estos males tienen una raíz espiritual y de falta de conocimiento. Hermano, ayer, antes de que termináramos la charla respecto al cristiano y la política, si es de izquierda, si es derecha, si el cristiano es llamado a hacer, a participar en la política, si puede participar en el gobierno, etcétera, usted mencionó algo, unas palabras que en lo personal a mí siempre me han llamado la atención, y yo creo que los hermanos que nos escucharon el día de ayer, tuvieron cierta duda, ¿no? O cierto desconocimiento, porque esa palabra no es tan común en nuestros países. Y básicamente lo que usted comentó fue acerca del liberalismo clásico. Y me gustaría, hermano, que nos explicara para todos los que no entendemos mucho de política o apenas nos estamos adentrando en estos temas después de ser bombardeados por tanta doctrina errada respecto a este tema, ¿qué es? ¿Qué es el liberalismo clásico? Es la doctrina y la política y el sistema del gobierno limitado. Lo que sucede es que la cual tiene una raíz bíblica. ¿Okay? Lo que sucede es que la idea de gobierno limitado es completamente contraria a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es un supergobierno que le llaman Estado. ¿Okay? Esa es una palabra que no está en la Biblia. La palabra Estado apareció con el estatismo en la época del Renacimiento con Maquiavelo, ¿no? Entonces, Estado es un concepto que engloba gobierno, pueblo o nación, territorio y orden jurídico. ¿Okay? En la Biblia hablan de gobierno y habla de pueblo, el gobierno de una nación, el gobierno y el pueblo, y habla de orden jurídico también y territorio. Pero esos elementos a partir del Renacimiento fueron englobados, digamos así, en el concepto de Estado. A tal punto que hoy, y se identifica con el gobierno, y eso es lo malo, a tal punto que hoy se usa la palabra Estado y la palabra gobierno como intercambiable, como equivalente. Bueno, vamos a tomarlo así de momento, aunque con reservas, con pinzas, pero vamos a tomarlo así porque es el lenguaje que todo el mundo habla. ¿Qué significa gobierno limitado? Exactamente lo contrario a lo que tenemos ahora. Gobierno limitado es el gobierno modelo bíblico, es decir, un gobierno que se ocupa nada más que de seguridad, justicia y obras de infraestructura y cobra unos impuestos moderados para ocuparse de seguridad, justicia e infraestructura física y nada más. ¿Okay? Por eso ayer yo prometí que íbamos a hablar de Romanos 13. Romanos 13 enseña a obedecer a las autoridades, claro que sí, pero ¿en qué autoridades? O sea, ¿cuál es el modelo civil, el modelo de gobierno civil que la Biblia establece como mandatorio, digamos, como el tipo de gobierno que Dios manda y frente al cual se le debe prestar obediencia, como dice Romanos 13? El gobierno limitado, no lo que tenemos ahora, un gobiernote enorme, salido de los límites, porque se atribuye funciones que no le corresponden. Y esas funciones son principalmente en la economía, en la educación, en la atención médica, en la atención de los pobres y desvalidos, el bienestar social que se llama, y las jubilaciones y pensiones. Entonces, son dos modelos opuestos, contrapuestos de gobierno. El gobierno limitado es lo que se establece en la Biblia para las naciones como lo recomendable, lo bueno, lo justo, y el gobierno fuera de los límites es un gobierno totalitario viene de todo, porque supuestamente se va a ocupar de todo, es injusto, es tiránico, es lo que tenemos ahora, es
nos lleva casi la mitad de los ingresos en impuestos, se arroga poderes, facultades y competencias que no le corresponden, se atribuye también funciones que no le caben y no pueden desempeñar bien porque son contrarias a su naturaleza de monopolio legal de la fuerza pública. ¿Para qué? Y para ocuparse de seguridad, justicia y recoger impuestos para infraestructura física y nada más. Entonces, eso en tiempos de John Locke, llamado el padre del liberalismo clásico, John Locke, siglo XVII, eso en el siglo XVII todo el mundo sabía que ese modelo de gobierno era el modelo bíblico de gobierno, el gobierno limitado que defendía John Locke. Por supuesto, el gobierno no tiene derecho tampoco a inmiscuirse en la religión o en asuntos de las iglesias o de las comunidades, de las creencias religiosas. Para eso no está el gobierno, no está para ser propietario de empresas, ni para intervenir en los negocios, ni para fijar reglas sobre cómo los empresarios tienen que relacionarse con los trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, es un gobierno que es un modelo de gobierno que se ha atribuido una cantidad enorme de funciones que no le corresponden y que no pueden desempeñarse en grave detrimento para la prosperidad y la educación, la atención médica, etcétera, de la gente. Es un modelo de gobierno que genera pobreza y tal. Ahora, ¿de dónde viene el nombre liberalismo clásico? Bueno, después de Locke, esa doctrina se siguió desarrollando, pero al principio se universalizó, o sea, el principio fue logrando, digamos, adhesiones de gente que no era cristiana, entonces había que buscar otro nombre para ese modelo de gobierno limitado y ese otro nombre fue primero liberalismo, bueno, primero fue huiguismo, a partir de huiguismo viene de Whig, que es una palabra inglesa que quiere decir liberal. En realidad es un término anticuado para liberalismo, whigismo. En el diccionario Oxford de la lengua inglesa dice así, dice que es un término anticuado. A partir de 1812 se empezó a usar la palabra liberalismo para ese modelo de gobierno. ¿Por qué 1812? Porque ahí fue la Constitución de Cádiz en España, ¿okay? Y del español pasó al inglés. Y como los socialistas se robaron la palabra, entonces a partir de los años 60 se agregó el adjetivo clásico al sustantivo liberalismo. Y entonces nos referimos como liberalismo clásico al modelo de gobierno limitado, que es el sistema que la Biblia prescribe como justo, como querido y ordenado por Dios. Dios quiere que haya gobierno en las naciones, pero que esos gobiernos sean limitados. Por cierto, ya que ayer estuvimos aclarando términos bíblicos, hay mucha gente que está confundida con el párrafo de Daniel donde dice que Dios quita y pone rey. Eso no quiere decir que Dios haya puesto a López Obrador donde está. ¿Okay? A López Obrador no lo puso Dios ahí. Lo puso el pueblo. Ah, claro que Dios permite, sí, bueno, pero permite como castigo también. ¿Okay? La frase Dios quita y pone reyes está en el libro de Daniel y el contexto hay que interpretarlo según la regla de la fe, es decir, lo que tenemos que creer para ser salvos, la preservación del pueblo mesiánico. En ese sentido se refería al rey Ciro, al emperador persa Ciro, que permitió que los judíos salieran del exilio y regresaran a la tierra prometida, porque ahí el propósito de Dios era un propósito relacionado con salvación. O sea, acuérdense una cosa, es que la gente en las iglesias no sabe ni lo que es la Biblia. La Biblia es una regla suficiente de fe y conducta. Eso quiere decir que en la Biblia hay dos como temas o esferas de temas separados. Lo que tiene que ver con la fe, es decir, lo que tenemos que creer para ser salvos, y lo que tiene que ver con la conducta. El tema Dios quita y pone reyes tiene que ver con salvación, porque el Salvador venía del pueblo mesiánico y el pueblo mesiánico debía ser preservado.
Por eso entonces el emperador Ciro tenía que dejar salir a los judíos y que regresaran del exilio. ¿Ok? Pero el tema del gobierno y la política pertenece a la conducta. O sea, son dos cosas distintas que trata la Biblia y claro, con frecuencia aparecen en los mismos libros, ¿no? Y la gente se confunde. La gente se confunde porque lamentablemente está mal orientada por pastores improvisados, insuficientemente instruidos, que están llevando al pueblo de Dios por unos caminos equivocadísimos. Y yo sé que esto va a caer mal, yo sé que esto les va a molestar, les va a fastidiar a muchos pastores. Yo he tenido muchos inconvenientes, pero yo voy a seguir en mi tarea y vamos a seguir, gracias a Dios, con el favor de Dios y el apoyo de la gente que nos está apoyando en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Y antes en el Centro de Liberalismo Clásico. Ajá. Para resumir un poco lo que nos ha estado compartiendo en esta noche, y si me equivoco, le voy a pedir el favor que me corrija, es, número uno, la Biblia nos muestra cuál es la forma de gobierno que Dios quiere que las naciones adopten. ¿Es correcto? Correcto. Ese gobierno se llama gobierno limitado. Así es. Que es algo totalmente diferente a lo que ahora nuestros países utilizan, ¿no? O son gobernados, debido a que hay ciertas limitantes las cuales no son respetadas por los gobiernos actuales. Así es. Ok. Así. Y a ese gobierno limitado también se le conoce como liberalismo clásico. Así es, y sobre todo no son reconocidos por los gobiernos actuales, ¿no? Y más que nada por los sistemas de gobierno actuales, porque no estamos hablando, por favor, de López Obrador, de Donald Trump o del presidente Macri de Argentina, estamos hablando de un sistema antibíblico injusto, que no es la voluntad de Dios, demasiado costoso, opresivo, tiránico, totalitario, un sistema de gobierno. Son calificativos que le caben al sistema de gobierno que en casi todo el mundo se practica, opuesto y contrario al modelo de gobierno limitado que se prescribe en la Escritura. Ahora, hermano, el cristianismo desconoce esto, hablo del cristianismo de forma general, debido a que hace unos 100 años atrás se dio esa falsa idea de separar las cosas, del dualismo. Esto es cristiano, esto no, en esto participamos, en esto no, esto satanizamos y esto no. A causa de eso fue que ahora el pueblo, a causa de esa ignorancia, sufre las consecuencias. Así es, así es. Nosotros, por ejemplo, en la academia y antes en el Centro de Liberalismo Clásico, que lo vamos a seguir haciendo, ¿ok? Hacemos un estudio muy detenido de los 3 primeros capítulos de Génesis. Génesis 1, 2 y 3. Un estudio muy, muy detenido para ver el contenido político de los 3 primeros capítulos de la Biblia, nada menos. ¿Okay? En el capítulo 1, muy especialmente, se describe la creación de la nada, ¿okay? En 6 días, ¿okay? Como un acto por el cual Dios va separando, separa lo seco de lo mojado, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, separa la lumbrera del día, o sea, el sol, separa de la luna y las estrellas, que son las lumbreras de noche. Dios va separando. ¿Qué quiere decir eso? Separar, son actos de gobierno. Génesis 1 es un libro, un capítulo eminentemente político.
Génesis 1 le está enseñando política, le está enseñando cómo Dios va poniendo orden en una tierra que estaba desordenada y vacía. Le está dando contenido para superar lo de vacío y está poniendo orden para superar lo de desordenado. Poner orden significa separar. De ahí Abraham Kuyper, el gran político cristiano del siglo XIX, enseñaba la separación de la esfera, que el gobierno no debe centralizar y juntar todo lo que es economía, justicia, atención médica, universidades, ciencia y tecnología, cultura, todo en sí mismo. Eso, en términos de Génesis 1, significa el mayor desorden político que a usted se le puede inventar. ¿Ok? Entonces, en Génesis 1, Dios pone orden y después, Génesis 2 y 3, lo que viene es, bueno, la creación del hombre y una delegación de poder. O sea, Génesis 1, 2 y 3, repito, son capítulos políticos, como son políticos una cantidad enorme de capítulos enteros y libros de la Biblia. Entonces, se produce una delegación de poder, ¿ok? Dios delega su autoridad en Adán. Eso se llama delegación de poder en términos políticos, ¿ok? Sí. Y después se produce, ¿qué cosa? Una revolución. La primera revolución en la historia humana y la segunda en la historia de la creación, porque la primera fue la de Satanás, ¿ok? Fue una revolución y la de Adán también fue una revolución. No es que Adán no quisiera dominio, porque Dios le había entregado dominio, o sea, una delegación de poder, pero tenía que ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios, es decir, conforme a la voluntad del rey y gobernador supremo de la creación, incluyendo la raza humana. Entonces, ese dominio no fue rechazado por Adán. Lo que Adán rechazó fue que el dominio fuera bajo la ley de Dios, bajo las normas, principios y valores del reino de Dios. Eso fue lo que Adán dijo, no, en eso consistió la revolución. Ok, hermano, a ver, esto se está poniendo cada vez mucho más interesante. Entonces, si lo que la Biblia enseña respecto a la forma de gobierno, que es limitado, y actualmente estamos viviendo algo contrario al mandamiento de Dios para las naciones en su forma de gobierno, como Dios lo había estipulado, era con el propósito, como lo sabemos, pues los que somos confesionales y los que tomamos las confesiones de fe históricas, el propósito del hombre o el fin del hombre es para glorificar a Dios. Así es. Entonces, quiero pensar, hermano, y corríjame usted, por favor, que la forma de gobierno ilimitado que Dios puso tiene el propósito de glorificarle a Él. Porque... Por supuesto, y eso no lo digo yo, lo dice Deuteronomio 4, del 5 al 8. Después, anótelo por ahí para verlo después. Deuteronomio 4, del 5 al 8, explica que por la sabiduría y justicia de las leyes de Dios, y eso implica la ley del gobierno limitado, la gente que no conoce a Dios va a entrar a tener conocimiento de Dios. O sea, es la manera de glorificar a Dios, tener un sistema de gobierno tal como Dios manda, que es el que produce felicidad, prosperidad. Bueno, felicidad no, pero sí por lo menos ciertas condiciones materiales y culturales que son la base, digamos así, son una condición necesaria, pero no suficiente para la felicidad, pero sí necesaria, ¿ok? Entonces, hermano, bienestar, prosperidad, educación, etcétera, ¿sí? Ok, entonces, si el gobierno limitado que enseña la Biblia, que es bíblico, Dios lo instauró, lo mandó para su gloria, el otro sistema, sí, el totalitario,
busca todo lo contrario al primero, es decir, no glorificar a Dios. Por supuesto, busca glorificar al Estado. Ya dijimos ayer que el socialismo es la religión cuyo Dios es el Estado. Ahora, yo creí que usted me iba a hacer otra pregunta, pero ya que no me la hace, la vamos a disparar y poner aquí sobre la mesa. Yo creí que usted me iba a hacer una pregunta que algunas personas me hacen cuando yo expongo esto, ¿no? Me dice, ¿eso significa que las naciones están en pecado? Bueno, eso no lo digo yo. Vuelta y repito, eso lo dice la Biblia. Lea usted bien el capítulo 28 de Deuteronomio, que ayer explicamos que ahí abrían la Biblia los presidentes cristianos que juraban con la Biblia abierta la posesión del cargo en los Estados Unidos. Las naciones están en pecado y Dios visita en juicio las naciones. Lo voy a repetir porque son expresiones bíblicas, no son mías. Yo no he inventado nada de esto, créame. Todo está en la Biblia. Dios visita en juicio a las naciones, porque muchos evangélicos parecen creer que Dios es Dios para los evangélicos nada más. Y que los que no son evangélicos no. No. Dios es como digo, el gobernante supremo del universo, ¿ok? Toda potestad la cual le ha sido dada a su Hijo. Fíjese que cuando nuestro Señor Jesús dice, toda potestad me ha sido dada y tal en la tierra, por lo menos en la parte de la tierra, lo mismo pudo haber dicho Adán. No por casualidad, Cristo es el segundo Adán. O sea, no, esto tiene mucha carne y mucho jugo, hermano. ¿Ok? Entonces, sí, esas naciones están de espalda a las leyes de Dios. Por eso, a las leyes de Dios para las naciones, o sea, sobre la manera como deben constituirse los gobiernos. Ahora, por eso es que yo he tenido polémicas, discusiones con muchos pastores que hacen oraciones por México, oraciones por Argentina o por Chile, pero no son oraciones conforme al modelo bíblico de la oración por la nación. El pueblo de Dios es un pueblo que intercede ante Dios por su nación. Eso está clarito. Pero ¿cómo? Tiene que hacer. Bueno, al parecer tuvimos un pequeño problema en cuanto a conexión y vamos a esperar. Aló, aquí estoy. Perfecto. Sí. Regresamos. Sí, volveré mi rostro hacia ellos, dice, y sanaré su tierra. Pero tiene que devolverse de sus malos caminos. Si sigue insistiendo con sus malos caminos, sigue votando socialista, entonces esa oración no le llega al trono de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice 1 Samuel 8:18. Anótese, porque ahí cuando todo el capítulo 8 de 1 Samuel, Dios amonesta a la nación y le advierte. Porque eso sí, Dios nunca juzga sin haber advertido antes, sin haber declarado antes cuál es su voluntad. Entonces el hombre no puede alegar ignorancia y el cristiano mucho menos. ¿Ok? Le amonesta en todo el capítulo 8 por vía del profeta Samuel y al final dice, bueno, el día que ustedes elijan un régimen tirano, un tirano, van a elevar sus plegarias, pero yo no atenderé sus plegarias. ¿Ok? Entonces, no son cosas que se me ocurran a mí o a los otros profesores del Centro Liberalismo de la Academia Cristiana. No, son cosas que están en la palabra de Dios, hermano. Y eso sí, Darwin atacó el concepto de creación, ¿okay? Y sobre todo los darwinistas, la creación en 6 días, hicieron mofa, hicieron escarnio, hicieron burla de los primeros capítulos de la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque había el problema de la ciencia y la evolución y el hombre primitivo, el hombre de Piltdown y todo eso, y el cráneo, que el hombre desciende del mono y tal. No, eso fue un pretexto. Lo que quería el darwinismo y las ideas de Darwin era desautorizar la Biblia, o sea,
quitar la Biblia como fuente de autoridad. Y había un propósito político en eso, más que científico. O sea, si usted le dice a la gente, como dijeron los darwinistas, que la Biblia comenzaba con un relato mitológico, que no podíamos darle crédito, porque como que el hombre va a ser del barro y todo eso, y la creación, no, eso no está bien, es más que, o sea, la discusión entre creación y evolución, el ataque evolucionista a la idea de creación, es más que nada para desacreditar la Biblia como fuente de autoridad política, ¿ok? Para quitarle piso al modelo de gobierno limitado y dejar entrar todas las ideas socialistas de Marx a Europa y después al mundo y a las iglesias cristianas, lamentablemente. Porque ¿qué crédito va a tener? La Biblia es un libro. ¿Qué crédito va a tener un libro donde desde la primera página nomás ya está lleno de errores y fantasías, cuentos para niños y cosas que no debemos creer? Entonces, si no debemos creer el relato de la creación y tenemos que creerle el relato de la evolución tipo Darwin, que el hombre no fue creado por Dios, sino que viene del mono y el mono del perro y el perro de la mosca. Eso es un disparate. O sea, la ciencia no apoya eso. Lo que sucede es un propósito político en el evolucionismo, que es decir, bueno, la Biblia es el libro que le dice a usted que los gobiernos de las naciones deben ser limitados. No, no le crea a la Biblia. Si la Biblia, mire cómo empieza. Exacto. Tú me entiendes, ¿no? Sí, no, sí, porque cuestionan, ¿cómo quieres creer en un gobierno limitado, un gobierno que no te haga depender de nosotros? Exacto. Empieza a relatar, pues, ideas que desde nuestro punto de vista evolucionista, pues son incorrectas, son fantasiosas, etcétera, ¿no? Hacen lo mismo que hizo la serpiente, ¿no? Engañar al hombre, cuestionar al hombre, ponerlo en duda. Con que Dios te ha dicho, ¿no? Claro. ¿Qué dirías tú si yo te doy un libro de matemáticas que tiene 600 páginas y en la página 1 dice que 2 más 2 es 7? ¿Tú lo seguirías leyendo las otras 600 páginas? No tendría caso. ¿Ves por dónde viene la mano, como decimos los argentinos? Claro. La verdad que el tema político dentro de las escrituras, el tema político a lo largo de la historia de la humanidad, el tema político en nuestros países en la actualidad, el tema político en las iglesias, hablando en el buen sentido de la palabra, en el correcto uso de ella, no politiquería, como comentábamos ayer, se ha perdido tanto que dejamos de ver estas implicaciones, hermano, implicaciones que pudiéramos pensar algunos que son pequeñas, sin embargo, no es así, sino que tienen grandes consecuencias. Y hermano, mire, nos están haciendo algunas preguntas y quiero aprovechar los últimos minutos. Agradecemos a todos los que se están conectando en este momento, a Alan Sánchez, a Donald Herrera, Rigoberto Chavarría, a Carmen Anaya, Nicolás Lamé, Luis Torres, Eric Spring, Josué López, Gerson Samuel, Vero Ramírez, a la editorial Dourus, Armando Pacheco, Daniel Roca, Eleazar Escobar, etcétera. Pero tienen algunas preguntas. Entonces vamos a pasar algunos comentarios para contestar alguna pregunta que se nos haga interesante o relacionada con el tema. Nicodemo Aguilar, hermano, nos envía saludos desde Chiapas. Mario Gutiérrez pregunta, ¿un gobierno limitado vendría a ser un modelo federal así como en Brasil o Estados Unidos? Bueno, el federalismo, la autonomía municipal, la independencia del poder judicial, ¿okay? Y la democracia
son concebidos en teoría política como maneras de evitar el totalitarismo, o sea, frenos y contrapesos al poder del Estado. Y claro, otra forma tiene que ser la privatización de la educación, ya que está Donald ahí, saludo Donald, que él se ocupa mucho de ese tema. O sea, el gobierno reclama una autoridad excesiva, totalitaria sobre las personas. Por eso Romanos 13 no puede ser puesto, entendido fuera del contexto de un gobierno limitado que no se ocupa de adoctrinar a nuestros niños. ¿Quién le ha dado al César la prerrogativa de educar a los niños? El que, o sea, no le corresponde al César, ¿okay? No le corresponde la prerrogativa de educar. Las instituciones educativas deben ser privadas, pero privadas en serio, no como ahora, que son privadas, pero el gobierno tiene un Ministerio de Educación que le impone la cartilla, le impone los contenidos, los métodos, los objetivos, le impone hasta la manera de vestirse los profesores y los alumnos. No, eso no es un gobierno al que un cristiano le deba obediencia en términos de Romanos 13, porque es un gobierno ilegítimo. No es un sistema de gobierno legítimo, y vuelvo a repetir como siempre, yo no estoy hablando de López Obrador, ni de Macri, ni de Piñera en Chile, no, estamos hablando de sistema de gobierno. El problema es que el sistema de gobierno o los sistemas de gobierno son casi la materia más importante, la principal de una rama de las ciencias sociales que se llama la ciencia política. Y debería ser objeto de la política en el sentido de la discusión pública política, pero la discusión pública política que hay hoy en día es politiquera nada más. No, que fulanito se robó tanto y menganito no tiene pruebas para la acusación contra sutanito de que se robó cuánto. Y si el otro le ganó las elecciones a López Obrador, me refiero a las elecciones de hace 6 años, de que López Obrador dijo que le habían hecho fraude y tal y qué sé yo. Y bueno, esos son temas politiqueros, esos no son temas políticos. Temas políticos somos los que estamos tratando nosotros ahora. Esos son temas políticos. Y si usted los temas politiqueros le aburren y le hastían, a nosotros también. A nosotros también nos aburre, nos indigna, nos hastía, porque nosotros preferimos hablar de política, no de politiquería. De la política de la buena. Hermano, una última pregunta que me parece interesante y que nuestro hermano Mario pide que lo comentemos. La voy a leer, hermano. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos se dio un gran avivamiento de iglesias cristianas y católicas, esta evolución política institucional tuvo mayores facilidades en un estado federal, esa es la pregunta, y después, ¿cuáles serían las dificultades para conseguir el avivamiento de las iglesias en un estado socialista como Bolivia y demás países? Pero yo no sé a qué avivamiento se refiere él. No sé a cuál avivamiento se refiere él. Además, no sé qué es lo que él entiende por avivamiento. Porque hoy en día en las iglesias, por avivamiento se entiende una bulla, un barullo emocional que dura un día o 2 días y después no pasa nada. O sea, no me queda, no sé a qué se refiere con avivamiento. Ahora, federalismo, a ver. Sí, claro, vuelvo y repito, educación privada, libertades económicas, democracia, federalismo, independencia del poder judicial, etcétera. Democracia representativa, son garantías, y eso es lo que se estudia, como digo, en ciencias políticas, son garantías para evitar el totalitarismo, pero parece que esas garantías no han funcionado bien, por lo menos en América Latina, en los últimos 100 años, porque cada vez tenemos gobiernos más totalitarios, más tiránicos, más antibíblicos, y hemos tenido... Hoy, en el siglo XXI, tenemos el ataque del marxismo cultural que
me gustaría lo podamos tratar en sesiones anteriores, porque ahorita no queda tiempo, en sesiones posteriores, porque ahorita no queda tiempo, que como los marxistas tienen el poder por la sartén por el mango, gracias a la aplicación estricta del marxismo clásico, o sea, los 10 puntos del manifiesto comunista, a todo lo largo del siglo pasado, entonces nosotros, las personas comunes y corrientes, estamos desempoderadas, estamos con estrecheces económicas, porque nos quieren obligar a depender de papá gobierno. Así es. Hermano, le agradezco muchísimo este tiempo y les pedimos de favor a los que nos están viendo en este momento, a los que nos están siguiendo, que el próximo lunes nos acompañen nuevamente en punto de las 8 de la noche, hora México, la misma hora en Colombia, 8 de la noche. En Bolivia son 2 horas más tarde, es decir, 10 de la noche. En Argentina son las 11 de la noche y en Guatemala, si no mal recuerdo, es la misma hora, ¿verdad? Que México. Estaremos compartiendo en el transcurso de la semana pues la publicidad de la charla que vamos a tener, que está relacionada con lo que hemos estado platicando ayer y hoy. Así es que por favor síganos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, que seguiremos platicando acerca del liberalismo clásico, acerca del cristiano y la política y demás cosas bíblicas que es importante que el cristiano retome en su vida diaria. Hermano, últimas palabras. Bueno, y vamos a hablar del marxismo también y cómo es la contraposición entre esa doctrina satánica, porque es satánica realmente, y el cristianismo. Para que la gente no se confunda, vamos a hablar de ese tema también, si te parece bien, Eder. Sí, sí, hermano, y pues bueno, agradecemos a los que se han estado conectando, a Andrés Felipe Valencia, Argelia Escudero, Obed de la Cruz, al regidor Enrique Montiel, un saludo, regidor, Mercedes Ramírez, Javier Lubiano, Israel Isher, Uriel Morales, Antonio Olvera, Joel Roldán, Martín Millaqueo, y a muchos hermanos y personas que se han estado conectando, Alexis Rodríguez, Misael Villanueva, Luis Torres, y bueno, muchísimas gracias, hermano, pase una excelente noche, a descansar, que ya son las 11 de la noche en Bolivia. Muchas gracias. Muchos saludos a todos los que nos siguieron, gracias y paz, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Feliz noche.